El horror y el terror no solamente se refieren a criaturas monstruosas, a seres sobrenaturales, a dimensiones desconocidas o a magias ancestrales maldiciendo lugares. En ocasiones están tan cerca de nosotros que basta cruzar una puerta para darnos cuenta de los hechos más escalofriantes de los que la humanidad haya tenido conocimiento. Y se pone peor cuando ambas realidades se cruzan para apaciguar la sed de sangre y venganza de una injusticia. Para evitar incidentes o accidentes, se ocultará la locación exacta de los domicilios donde sucedieron los hechos, así como los apellidos de los involucrados, las autoridades y los desaparecidos. Esto sucedió a inicios de los años 70, cuando todos los poblados colindantes con Texcoco estaban apenas en desarrollo. Aconteció en una colonia marginal ubicada en Los Reyes, La Paz, Estado de México. Dos hermanitos, Luis de 6 y Juan de 9, asistían a una de las pocas escuelas del pueblo de Los Reyes Centro. Debido a que las colonias eran nuevas y no había prácticamente ningún servicio, solamente pobreza, carencia y desolación. A pesar de su edad, Juan estaba tan desnutrido que parecía de la misma edad que su hermanito Luis, además de padecer un severo retraso mental que le impedía hablar y moverse normalmente. Su familia había sido marcada por la desgracia desde el principio. Sus padres habían huido de su pueblo, pues la familia de ella no aprobaba la relación, llegando a amenazarles de muerte en varias ocasiones. Juanito había sufrido un ataque de perros, lo que lo dejó muy retraído y asustadizo. En aquellos tiempos era muy difícil deducir padecimientos psicológicos, simplemente se le dejó así, sin darle una mayor importancia. Por desgracia para los dos menores, lo que siempre ha existido en las escuelas es el acoso escolar y los bravucones. Sería normal decir que esos mocosos odiosos centrarán su atención en el más pequeño de los hermanos, pero no fue así. Juanito era el blanco de las burlas, de los malos tratos y de los robos. Pues hasta ese grado llegaba el abuso, quitarles lo poco que llevaban para comer en el receso, sin saber que sería el único bocado que tendrían para todo el día. Luis, a pesar de ser el más chico, era un niño inteligente, aguerrido, le encantaba el deporte. Y desde el momento en que vio que su hermano era objeto de los maltratos, no solamente de los alumnos, sino de varios maestros e incluso gente de la calle y lo peor, de su propia familia, trataba de defenderlo a toda costa, por lo que el niño empezó a guardar muchísima ira, recelo y odio hacia esas personas. Doña Cata, o Catita, era la única de las vecinas que procuraba y veía por los niños, pues ella había sido botada y abandonada en esa colonia por su hija y su yerno. No tenía nadie más en ese lugar, pero trabajaba vendiendo comidas y eso la había hecho salir adelante. Ella alimentaba, cuidaba e incluso bañaba a los niños desde que casi habían nacido. Era más madre que la otra de ellos y los niños la amaban como tal y la obedecían. Catita se enfrentó a los bravucones varias veces, no solo a los de la escuela, sino a uno que otro vecino y a los vagos de la colonia. Cuando los niños crecieron un poco, al terminar muy trabajosamente la primaria, debido a lo difícil que era costear algunos trabajos y el bajo desempeño de Juanito, que iba en el mismo salón que su hermano, pasaron a secundaria, pensando que allí habría un poco de calma y paz para ellos. Pero el destino no quería soltar ni un poco de cuerda para los pobres pequeños.
Los mismos bravucones de siempre, pero esta vez ya más grandes debido al estirón de la adolescencia. Una escuela más grande implicaba más espacio para esconderse a cometer sus atrocidades sin ser descubiertos. Muchos chiquillos temblaban solo de verlos, pero por alguna extraña razón estos solamente se centraban en el pobre Juanito. Y en esta ocasión les habían separado de salón, lo que hacía aún más difícil el poder defender a su hermano. Por si fuera poco, los bravucones tenían padres influyentes, lo que hacía casi imposible proceder contra ellos. Como era costumbre, cada que llegaban a casa era robar algo de comida de la cocina e irse a esconder a sus cuartuchos. Sus padres, entre el miedo de ser encontrados y estar fuera todo el día trabajando, nunca les ponían atención. Y lo que tenía que pasar, pasó. La familia de su mamá finalmente los encontró. Pero no contaban con que en el Estado de México, en aquel entonces, la policía tenía una autoridad casi militar debido a interés en común con la paz pública del entonces Distrito Federal. Era la época de los desaparecidos, de los halconazos, donde los enemigos públicos eran llevados a lugares remotos para ser ultimados. Y fue así como de un golpe, los niños quedaron solos en el mundo. Por la estupidez de sus tíos, a quienes ni siquiera conocieron, y debido a los gritos de su madre, los policías persiguieron la vieja camioneta y los volcaron. Decidieron lo más sencillo, los acribillaron a todos en un lugar alejado, sin que nadie pudiera hacer nada. Simplemente avisaron a los menores y no hubo sepelio, ya los habían arrojado a la fosa común. Luis no lloró, no se lamentó, no dijo absolutamente nada. Doña Cata, a pesar de estar casi en las mismas condiciones, trataba de consolar a Juanito, que era el más sensible y afectado. Ella le decía a Luis que cuando su primo llegara, se los llevaría a vivir a un lugar donde estarían mucho mejor. Los niños sonreían a la dulce viejecita, pero con el tiempo, los abusos eran peores en la escuela para el pobre Juanito. Solo había un maestro que apoyaba a Luis en todo, el maestro Álvaro. Él enseñó muchas cosas que al chiquillo le fascinaron, pero una muy en especial que le robó el sueño durante mucho tiempo. Un día, el profesor Álvaro, en su clase, hablaba de la crianza de cerdos y su ayuda a mantener limpias las granjas. Debido a que se les podía recluir y encima de ello, podían digerir casi cualquier alimento, incluyendo huesos. Luis quedó fascinado con esa afirmación. Luego de un tiempo, una tragedia dolorosa y para la que no tenían el valor ni la preparación suficientes, pasó. Un incendio supuestamente accidental se llevó la vida de la señora Cata y para colmo la de su hermano Juanito. Según los vecinos, Catita, al ver la casa de los niños en llamas, corrió sin pensar a salvar a Juanito, pero ambos se quedaron. Luis jamás creyó la versión de que el incendio haya sido accidental. Pues ese día, los bravucones no fueron a clases y él los vio a unas cuadras del incidente. En el funeral, casi no había nadie, estaba Luisito solo. Su semblante era sombrío, la tristeza era evidente, se podía sentir un ambiente sumamente pesado. Pero cuando todo parecía perdido, llegó don Isauro, un primo lejano de la señora Cata, para asistir y lamentar lo sucedido. Y creyendo que Luisito era nieto de su prima, le entregó unos papeles que gracias al maestro Álvaro, Luis supo que eran las escrituras de una pequeña granja. Al parecer, una chispa de esperanza brillaba en los inexpresivos ojos de Luis.
que por primera vez desde hace muchos años lloró mezclando la profunda tristeza de no tener a nadie y que de menos Katita le había heredado indirectamente lo que sería no solo su sustento, sino el arma mortal de sus más atroces y demoníacos deseos. Álvaro le explicó todo lo que sabía de la crianza de cerdos. Así que después de afinar algunos detalles, el jovencito, ya de 18 años, visitó su granja por primera vez. Inspeccionó cada rincón de la casona, encontrando muchas cosas de valor con las que equipó la granja y la adecuó para hacerla porcina. Aparte de las valiosas enseñanzas de su maestro, Luis visitaba a don Isauro y a sus amigos para aprender la mejor manera de cuidar cerdos y hacerlos crecer sanos y fuertes. Isauro estaba orgulloso de su sobrino nieto, quien ponía empeño en cada cosa que aprendía. La aplicaba, la mejoraba y la modificaba a modo de que fuera manipulada por un solo hombre. Todos estaban sorprendidos y orgullosos del muchacho que había prosperado en su proyecto, a tal grado que había fila para comprarle sus maravillosos ejemplares. En una ocasión asistió como invitado a una de las mejores universidades de Estados Unidos, donde expertos explicarían las ventajas de criar ciertas especies de cerdos y sus similitudes con los cerdos salvajes, mejor conocidos como jabalíes. A Luis le brillaron los ojos y un déjà vu cruzó por sus pensamientos al recordar las palabras de su querido mecenas, Álvaro. Los cerdos pueden digerir casi cualquier cosa, incluso huesos. El joven Luis preguntó por el precio de la cruza, llevando a 6 de sus mejores cerdas, las cuales asombrosamente quedaron preñadas y a pesar de que el proceso fue algo difícil, lograron 2 crías cada una. Pero para no levantar sospechas, cuando los gigantescos híbridos crecieron, Luis los vendió a restaurantes que pagaron fortunas por ellos. Eso le sirvió para hacer un habitáculo donde tendría exclusivamente a sus gigantescos favoritos. Atila, en honor al rey Uno y a la raza, el macho alfa de la manada, Rex, el tuerto y más grande, muy feroz, Castor, Ajax y Pollux, trillizos inseparables y finalmente Aníbal. Todos con nombres imponentes, así como su tamaño, únicamente opacado por su voraz apetito y su ferocidad. Pues desde que los adiestró, pudo darse cuenta de que no necesitaba perros para cuidar sus propiedades. Los cerdos eran excelentes guardianes. Ya habían dado cuenta de varios coyotes, algunas aves y desgraciadamente de mascotas que por accidente se colaron a la granja. Y decían las malas lenguas que ciertos cuarteros que quisieron meterse a su propiedad a robar jamás volvieron a ser vistos. Luis era muy amable con la gente del pueblo y de la ciudad venían muchas personas a visitar la granja y no solo a comprar carne de animal, sino a pedir cruzas o raudales. Se puede decir que la fortuna había bendecido a Luis. Pero lo que la gente no sabía era que detrás de ese éxito se escondía una sed de venganza que aumentaba con el tiempo. A pesar de ser un hombre muy inteligente, nunca pudo olvidar la crueldad con la que trataron a Juanito. Aparte de que un secreto aún más espantoso que la ventaja se escondía dentro de su alma, la cual, a vista de todos, pareciera que irradiaba luz, pero en realidad estaba sumida en la oscuridad debido a años de dolor, tristeza, soledad, abandono e injusticia. Esa mañana don Isauro se presentó a la granja de Luis queriendo hablar muy seriamente con él.
Le dijo que ya tenía 22 años, era exitoso, pero no salía, no se divertía, no gozaba, tenía suficiente dinero, pero no iba a fiestas. Luis no había reparado en ello, era verdad, tanto trabajo, su proyecto le había impedido socializar. Isauro lo llevó a una agencia automotriz, compraron la camioneta de moda, ropa. Presentó a Luis como su sobrino y todos quedaban encantados con el aspecto del muchacho. No le faltaban pretendientes, pero eso también le trajo enemigos, cosa que los espartanos, es decir, sus cerdos, a los que había llamado así por sus nombres de guerreros, resolvieron sin problemas ni miramientos. Luis era sumamente hábil con los animales, pues había adiestrado a los cerdos para no hacer ruido, agazaparse en un lugar en caso de que su amo, al único al que obedecían y del único que se dejaban acariciar e incluso montar, les diera una orden. Los enormes puercos embestían a la víctima y la hacían pedazos para devorarla, ya fuera viva o muerta. Es verdad que sintió pena por aquellos caballos que compró a precio de ganga, pero de alguna manera debía probar la fuerza bestial de sus animales. Por si fuera poco, estos solamente se alimentaban de carne y su dieta era muy específica y rigurosa, comer un día sí y 3 no. Era una bendición para las colosales bestias cuando su amo los llevaba a jugar a las atrapadas con algún infortunado animal. Y en esta ocasión, el juego iba a escalar a personas vivas. Romualdo era novio de una jovencita llamada Micaela, la cual gustaba de Luis, pero no podía romper su compromiso sin el interés del joven. Así que solamente había coqueteos de la chiquilla. Pero Romualdo, herido en su orgullo, no toleraba ese tipo de jueguitos, así que juntó a varios valentones en la cantina para ir a darle una golpiza a Luis. Se dirigió a la granja esa noche, sin imaginar que Isauro ya le había contado de las intenciones del buscapleitos. Luis estaba de pie, sin hacer nada, simplemente de pie, esperando a que los tipos hicieran un movimiento brusco. Y efectivamente, Romualdo comenzó la serie de insultos a los que Luis solamente sonreía. No fue hasta que uno de los hombres levantó un arma que Luis gritó una sola palabra para que se desatara el infierno en la tierra. Los cerdos cargaron al ataque contra los hombres que nada pudieron hacer contra semejantes bestias. No tardaron más de 10 minutos en destrozar, mutilar y asesinar a los buscapleitos, siempre con la habilidad que habían aprendido. El silencio indicaba que eran buenos chicos y que serían premiados devorando a sus presas a placer. Luis acomodó la corbata y se dirigió a descansar. Había sido una espera larga, pero finalmente sus niños estaban listos. Y a pesar de que hubo pesquisas policíacas buscando en toda la granja a los desaparecidos, nunca encontraron ni siquiera un cabello, quedando Luis indultado, ganándose una fama de asesino, pero por si fuera poco, de caníbal. Pero esos rumores no afectaban su negocio y la gente de pueblo decían que los clientes de Luis no compraban palabras, sino carne. La idea de Luis de concretar su venganza ocupaba la mitad de sus días y sus noches. Debía pensar la manera perfecta de llevar a cabo su plan sin que nadie se diera cuenta. El momento perfecto le llegó como del cielo. La jubilación del profesor Álvaro era el momento, irían todos o casi todos. Luis encargó un auto deportivo para el día del evento, vistió sus mejores galas y llevó regalos para su amado profesor. El plan de Luis estaba surtiendo efecto, la fiesta había estado aburrida. Pero el magnate trajo música, bebida y comida hasta reventar.
y cuando miró, ahí estaban los 4 malditos: Pepe, Alfredo, Mario y Lucas. Luis se mostró amistoso y accesible con todo el mundo, aunque por dentro deseaba acabar con todo allí mismo, pero tenía reservado lo mejor para el final. Antes de salir del rancho, Luis había contado a Isauro todo acerca de Juanito y de sus padres. De todas las veces que lo golpearon, de todas las veces que lo humillaron, de cuánta sangre, lágrimas y dolor tuvo que soportar el niño hasta que esos canallas lo quemaron vivo en su propia casa, llevándose a la pobre Catita también en el incendio. Isauro lloró en silencio y le dijo: «Mira, mi hijo, no puedo detenerte, pero tampoco puedo ayudarte directamente». Así que Isauro pidió un favor a un compadre que tenía fama de mañoso. El plan se desarrolló de las 1000 maravillas. Cuando todos estuvieron atascados de comida, bebida y totalmente desmayados de borrachos, llegaron los mañosos y los fueron subiendo al camión de transporte de ganado, específicamente cerdos. ¿Y este anciano jefe? No, él no. Gracias a él aprendí todo lo que sé. Déjenlo. Y como cerdos al matadero, se llevó Luis a casi 50 personas, entre excompañeros de escuela, vecinos, comerciantes, profesores, viciosos y vagabundos. Todo aquel que siguiera con vida y hubiera dañado a Juanito y a Catita de alguna manera en el pasado. Los empleados del compadre de Isauro ya estaban pagados y su única orden era de hacer todo lo que Luis les mandara, y así fue. Iban pateando y golpeando a los cerdos humanos, sin importar si fuese hombre o mujer, joven o viejo, todos recibían golpes. No a dañarlos, sino para romper sus espíritus, desesperarlos, sacarlos de su falsa tranquilidad. Al llegar al rancho, Isauro miraba de lejos cómo llegaban Luis en su auto con 3 fulanos y 2 escoltas. Y detrás ellos el camión de transportar cerdos que se introducían en el recinto de los espartanos. «Carajo, muchacho, ahora entiendo por qué construiste ese recinto así». Dicho esto, el anciano arrancó la troca y se fue. Negación creíble. Si acusaban a Luis de algo, si no oía nada, no podía decir que algo pasó esa noche allí. Curiosamente, los vecinos tuvieron fiestas, reuniones o salidas a pueblos cercanos esa misma noche. Luis iba a tener su venganza a gusto, sin que nadie lo interrumpiera o pudiera inculparlo de nada. El recinto era una especie de galpón de 2 niveles hechos de madera muy gruesa. En la primera, Luis y los hombres sostenían a Pepe, Alfredo y Lucas, mientras los vagos, maestros y vecinos estaban en la parte de abajo. Luis les dijo que sería justo y generoso. Son 12 pasillos, solamente hay una salida. Si alguien se mueve antes que empiece la carrera, mis hombres les van a disparar. Solo hay una puerta, pero tienen mi palabra de quien salga, se libra. Curiosamente en el recinto, Luis llamó a los espartanos. Ajax, junto con Castor y Pólux, comenzaron a cazar a las personas que corrían despavoridos intentando desesperadamente salvar sus vidas. Los gigantescos cerdos eran muy ágiles y fuertes a pesar de su tamaño y peso, y eran capaces de comerse caballo y medio cada uno. Unos cuantos lograron salir y festejaban haberse librado de la carrera, pero luego Luis apareció y dijo: «He cumplido mi palabra, se libran de la carrera, pero no de la muerte». A la gente no le dio tiempo de reaccionar cuando el muchacho, con una mirada de odio, arrojó a los cerdos para que los devoraran.
Luis preguntó al resto si su encomienda estaba lista, tal como lo había pedido, a lo que le respondieron afirmativamente. Como buen estratega y general de sus cerdos guerreros, dejó lo mejor para el final. Finos cortes de carne estaban dispuestos y perfectamente cocinados en platos de porcelana fina. Filete, medallón, albóndigas a las hierbas finas y rollo de carne. Mientras detrás de su comedor, una fogata consumía unas prendas y la figura de Lamashtu. La diosa madre de las bestias era bañada de la sangre de lo que quedaba de Mario, a quien Luis degustaba en un banquete que le supo a gloria. El oscuro secreto de Luis fue hacer un trato con la diosa a modo de vengarse de la manera más bestial posible de aquellos que le causaron daño. A cambio, él la honraría y compartiría su venganza con ella, y así sucedió. Luis vengó a Juanito y Catita. Nadie pudo comprobarlo, nadie sabe y no quieren decir dónde se ubica la granja. Pues el Señor de los Cerdos ha ayudado a mucha gente y saben que su venganza fue menor a lo que esos monstruos le hicieron a un pequeño sin merecerlo. Simplemente por el hecho de haber nacido diferente a los demás. Fue víctima de seres humanos que se comportaron peor que los cerdos que los devoraron.